Muy bien, continuando con las enfermedades de las glándulas suprarrenales, les hablaré del feocromocitoma. Bueno, hay que recordar que la glándula suprarrenal se divide en corteza y médula. La corteza es la que tiene tres capas, que es la glomerular, fascicular y reticular, de las que ya nos habló nuestro compañero Ricardo al inicio. Y la médula es la capa más interna, y la relevancia que tiene es que aquí se encuentran las células cromáfines que producen las catecolaminas, que va a ser de lo que vamos a estar hablando a lo largo de la presentación, puesto que el feocromocitoma es un tumor benigno que produce y libera catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina. Y bueno, pues estas catecolaminas, además de sintetizarse en las células cromáfines de la médula suprarrenal, también se van a sintetizar en las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático. Bueno, la síntesis se da a partir de tirosina. Recordemos que la tirosina es un aminoácido no esencial que se obtiene a partir de fenilalanina. Y bueno, esta tirosina nos va a dar las catecolaminas gracias a estas enzimas que se muestran en la imagen de la vía metabólica y que, por ejemplo, la dopamina, gracias a la dopamina beta hidroxilasa, nos va a dar la noradrenalina, que esta para convertirse en adrenalina necesita de la enzima fenilata nolamina N-metiltransferasa. Y bueno, otro dato que cabe recalcar es que la adrenalina tiene un metabolito inactivo que es la metanefrina. Surge por la catecol o metiltransferasa. Y bueno, este metabolito, que es la metanefrina, la relevancia que tiene es para el diagnóstico del feocromocitoma como tal, debido a que refleja la actividad de la adrenalina. Igual lo vamos a comentar más adelante para que quede más claro. Y bueno, otra cosa es que también es importante hablar de los receptores adrenérgicos, debido a que el feocromocitoma nos va a desencadenar a desencadenar, perdón, una serie de síntomas que surgen a partir de la hiperactividad del sistema nervioso simpático de una manera indirecta. Hicimos indirecta porque la adrenalina y noradrenalina son mediadores de la señalización de las neuronas, ¿no? En este caso, postganglionares del sistema nervioso simpático. Y vemos que hay receptores alfa y beta. Los alfa, pues tenemos el alfa 1, se encuentran los vasos sanguíneos y el músculo liso visceral, y su función es la de contraer este músculo liso. Por lo tanto, contrae el vaso sanguíneo también. El alfa 2 de igual manera se encuentra en el vaso sanguíneo y también produce constricción, vasoconstricción. Esto va a ser relevante, por ejemplo, para la hipertensión arterial, que es un signo muy relevante de la enfermedad. Igual, más adelante lo vamos a ver. El beta 1 se encuentra en el corazón, ya sabemos, es inotrópico y cronotrópico positivo, es decir, aumentan la fuerza de contracción del miocardio y aumentan la frecuencia cardíaca, que esto nos va a generar un aumento del gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco se obtiene por la frecuencia cardíaca y por el volumen sistólico, ¿no? Que se da por la fuerza de contracción de los ventrículos. Ahora, los beta 2 se encuentran en el hígado y su función es aumentar la glucogenólisis, es decir, la degradación de glucógeno a glucosa. El beta 3 se encuentra en el tejido adiposo y nos genera lipólisis, es decir, generar ácidos grasos a partir de lípidos. Ahora sí, ¿qué es un feocromocitoma? Bueno, como ya se los mencioné, pues es un tumor benigno que sintetiza y libera adrenalina y noradrenalina. Y bueno, estos ocurren en la médula suprarrenal y en los ganglios simpáticos o en algunas ocasiones los parasimpáticos. Ahora, se le llama feocromocitoma en, cuando se encuentra este tumor en la médula suprarrenal y cuando se encuentra de forma periférica en algún ganglio, sea simpático o parasimpático, le vamos a llamar paraganglioma, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos dos imágenes de la glándula suprarrenal normal y una glándula suprarrenal con feocromocitoma, que bueno, de hecho, el nombre de feocromocitoma, eh, el prefijo feo significa
como obscuro o grisáceo. Ajá. Entonces, feocromocitoma se va a significar como un tumor en las células cromáfines negruzco u obscuro. Ahora, el feocromocitoma es una causa muy rara de hipertensión arterial. Tan solo ocupa el 0.5% de todos esos pacientes hipertensos. Pues, digamos que es una enfermedad un tanto rara, que de hecho cuando se llega al diagnóstico es más bien por eso, porque es como que algo muy poco común. Entonces, cuando hay una hipertensión arterial que no se puede tratar o muy difícil de tratar, entonces ya se piensa en esta posibilidad de feocromocitoma. Igual, más adelante lo vemos con más detalle. Ahora, este tumor le conocen como el tumor del 10 o que hay la regla del 10, debido a que el 10% de los feocromocitomas se dan en niños, mayoría varones, el otro 10% es extraadrenal, es decir, se da de manera periférica, o como ya le mencionamos el nombre de paraganglioma. Y bueno, los paragangliomas se dan principalmente de manera cervical, torácica y abdominal, es decir, en tronco principalmente. Ajá, y pues en tejidos del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y una particularidad de los paragangliomas cervicales es que no son secretores. Ajá. Y bueno, el otro 10% son bilaterales y en niños es el 25%. Ahora, la relevancia de esta regla del 10 o tumor del 10 realmente no es esa, sino es más bien ver el lado contrario, es decir, en lugar de 10, ver 90%. O sea, si el 10% se da en niños, 90% se da en adultos. Eso sí es relevante para la clínica. Entonces diremos que el feocromocitoma se da mayormente en adultos, específicamente de 40 a 50 años de edad y principalmente en mujeres. Y también podemos decir que un 90% de los tumores de esta índole se dan de manera intraadrenal, o por decirlo así, se da en la médula suprarrenal. Y por último, también el 90% se da de manera unilateral. Entonces, esto es lo más frecuente, que sea en adultos, que se dé en la glándula suprarrenal y que sea unilateral. Esto es lo que nos da más relevancia clínica. Y bien, vemos que un 25% de los pacientes con feocromocitoma lo adquieren de manera hereditaria. Vemos que hay varios genes que si se mutan, contribuyen a la formación de estos tumores. Tal es el caso del RET, que bueno, este gen está relacionado con el síndrome de neoplasias endócrinas múltiples tipo 2 y lo que genera son paragangliomas intraabdominales. Es muy raro que sea maligno este tipo de paraganglioma. En el caso del VHL, este gen es de las siglas de von Hippel-Lindau, que bueno, genera este síndrome, el síndrome de von Hippel-Lindau, que genera paragangliomas en abdomen y en tórax. Raramente es maligno también. Y pues este síndrome es prácticamente una variedad de tumores por todo el cuerpo. Ahora, el de la neurofibromatosis 1 o NF1 se da intraabdominal y este sí tiene posibilidades de que sea maligno. La neurofibromatosis pues es la enfermedad conocida como la de las manchas café con leche o también le llaman la del hombre elefante. Pero bueno, ya cuando lleguemos al punto de hablar de las enfermedades asociadas, pues podemos tocar un poquito ese tema. Y tenemos también los genes SDHB, que estos son de un síndrome de paraganglioma hereditario tipo 4 y se da principalmente en tórax, abdomen y posiblemente maligno. El gen CDHC está vinculado al síndrome de paraganglioma hereditario tipo 3, que se da en cabeza y cuello y son benignos estos paragangliomas, al igual que en el CDHD, que se relaciona igual en un síndrome de paraganglioma hereditario tipo 1. Muy bien. Menos del 10% es maligno y produce dopamina y ácido homovalínico. Ajá. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar a la clínica y vamos a empezar a describir el signo más importante, más relevante de este padecimiento, que es la hipertensión arterial. El 60% de las veces es mantenida
un 30% se da por crisis hipertensivas y un 10% son silentes, o también se le conoce como incidentalomas, que bueno, es otro tema. Ajá, y esta HTA, esta hipertensión arterial, se da de manera grave, maligna e intratable. De hecho, es cuando se empieza a sospechar de esta enfermedad, porque, por ejemplo, le llega el paciente hipertenso, pues eh, se van a lo clásico, pero cuando ven que no la pueden tratar, ya se empieza a pensar en que puede ser un feocromocitoma, que es una causa muy rara. Como ya vimos, es el 0.5% de las hipertensiones. Y bueno, esta hipertensión se da debido a la vasoconstricción que generan las catecolaminas al actuar sobre los receptores alfa 1 y 2. Entonces generan la vasoconstricción de los vasos y producen esta hipertensión. Recordemos que entre menor luz es mayor la hipertensión, ¿no? Del flujo sanguíneo. Ajá, y también se da por un aumento del gasto cardíaco, que recordemos que el gasto cardíaco se obtiene de la frecuencia cardíaca y el volumen eyectado de los ventrículos. Ajá. Y bueno, esta hipertensión arterial nos va a generar la cefalea, debido a que aumenta también la presión en las arterias meníngeas medias. Y bueno, pues estas, al haber también muchas fibras sensitivas en las meninges, pues producen un dolor de cabeza, ¿no? Representativo. Y bueno, las taquicardias o palpitaciones, pues es por lo mismo de las catecolaminas que actúan sobre, en este caso serían los receptores beta 1 que están en el corazón y producen lo que ya hemos mencionado, ¿no? De aumentar la frecuencia, que, que sería el cronotropismo, y aumentar la fuerza de contracción, hipnotropismo. Ajá. Ahora, la sudoración profusa. Esa surge debido a que aumenta la tasa basal. La tasa metabólica basal aumenta y también se da un aumento de la temperatura corporal, debido a que, como ya lo vimos, las catecolaminas también actúan sobre los receptores beta 2 en el hígado, que lo que hacen es aumentar la glucogenólisis. Entonces, al degenerarse el glucógeno a glucosa, pues va a haber una hiperglucemia, es decir, mucha glucosa en sangre. Por lo tanto, se estimula también la glucólisis, hay que degradar esa glucosa. Ajá. Y bueno, esta glucólisis lo que nos va a ocasionar es una liberación bastante de ATP, o sea, mucha energía. Y esa energía es lo que hace que aumente la tasa metabólica y finalmente nos aumente la temperatura corporal. Y la sudoración, pues es parte, ¿no? De aumentar la temperatura corporal. Y bueno, la intolerancia glucídica, pues es más que nada por un efecto contrainsulinar de las catecolaminas. Y bueno, esos son los principales síntomas de las crisis hipertensivas. Una característica de estas crisis es que cada vez son más frecuentes, más intensos y más duraderos, y aparecen por cualquier estrés, sea físico o psicológico, y pues también por ciertas actividades como cambios posturales, estornudos, maniobras de Valsalva, realmente cualquier actividad que estimule el sistema nervioso simpático. Ujú. Bueno, también se menciona que hay una intolerancia glucídica en el 50% de los pacientes y es algo relevante porque también esta enfermedad se puede confundir con una resistencia a la insulina, que puede ser particular de una diabetes mellitus tipo 2. Entonces, eh, pues es importante, ¿no? Considerar que se puede confundir con esa para un diagnóstico diferencial. Hay una llamada tríada clásica que es de tres síntomas principales. Esta tríada se compone de cefalea, de sudoración o hiperhidrosis y palpitaciones, que ya explicamos el porqué de estos síntomas. También se pueden presentar taquicardias, bradicardias, arritmias supraventriculares y extrasístoles ventriculares. Y debido a la demanda de oxígeno por el miocardio, también se nos puede generar una angina e incluso un infarto. Ajá. Y bueno, debido a que también presenta sintomatología muy variable, se le conoce como tumor gran simulador
O sea, es un tumor que está muy enmascarado. Es una enfermedad que da muchos síntomas y que se puede confundir con muchas cosas. Y bueno, en el electrocardiograma podemos encontrar intervalos ST y onda T anómalas, ondas subprominentes, también se puede presentar una hipertrofia ventricular izquierda y bloqueos de rama. Eso es lo que se puede ver en un electrocardiograma. Otros datos y que son menos frecuentes, pues puede haber hemoconcentración, hipercalcemia, fiebre, la fiebre ya vimos por qué, por aumento de la tasa metabólica basal, también aumenta la velocidad de sedimentación elevada, puede haber incluso colelitiasis, creo que no se conoce muy bien este mecanismo, bueno, por ahí había leído que era por el aumento de la glucosa al haber demasiada degradación de glucógeno y también de lipólisis, porque recordemos que hay una hiperactividad del sistema nervioso simpático, entonces las catecolaminas van a andar libres por todo el sistema, por todo el organismo, y pues se van a unir a sus receptores, ¿no? Que son los que ya vimos. Y en el caso de unirse a los beta 3 que se encuentran en el tejido adiposo, van a generar lipólisis. Entonces, tanto la glucosa como los ácidos grasos pueden hacer propenso al paciente de tener colelitiasis, que sucede en el 15 y 20%. Y bueno, además hay poliuria y rhabdomiólisis. Ok, otro tipo de feocromocitoma es el vesical, es decir, que se da en la vejiga. Es muy raro, se da en menos del 1% de los pacientes. Y bueno, la característica de este feocromocitoma es que las crisis o los paroxismos hipertensivos son postmiccionales, es decir, se dan después de orinar. Los síntomas prácticamente son los mismos. Recordemos la tríada clásica, que son los síntomas más frecuentes, que eran hiperhidrosis o sudoración profusa, palpitaciones y cefalea. Y bueno, también puede haber en el 50% de los casos de los feocromocitomas vesicales hematuria. Y para llegar al diagnóstico de este tipo de feocromocitoma hay que hacer citoscopía y se puede ver de manera macroscópica el tumor en la vejiga. Ahora, vamos a hablar de las enfermedades asociadas. Prácticamente sea por la presencia de tumores que son capaces de sintetizar y liberar catecolaminas, es decir, cualquier tumor sea maligno o benigno, principalmente benigno, que genere y produzca adrenalina y noradrenalina, pues va a hacer que se presente un cuadro clínico similar, ¿no?, al del feocromocitoma. Entonces, está relacionado con el hiperparotiroidismo en el síndrome de neoplasias endócrinas múltiples tipo 2A. También se le asocia con el carcinoma medular de tiroides en el síndrome de neoplasias endócrinas múltiples 2A y 2B. Otra enfermedad a la que se le asocia es perdón, sí, el síndrome de von Recklinghausen, conocido también como neurofibromatosis 1, que es el de las manchas color café, en la cual pues se generan neurofibromas por todas las fibras nerviosas. Por eso también se le conoce como la enfermedad del hombre elefante, pero que al final realmente no es esa la enfermedad que le da la apariencia de elefante. Después se discutió eso y llegaron a la conclusión de que no, hay otra enfermedad que sí tiene esa peculiaridad. Pero bueno, prácticamente el paciente está lleno de tumores por todos lados en esta enfermedad. Y antes de presentarse esos tumores, se presentan esas manchas particulares color café. Ajá, y bueno, también se relaciona con el síndrome de Cushing. La manera en la que se relaciona es cuando hay tumores en cabeza y cuello, ajá, y que son capaces de secretar ACTH de forma ectópica. Entonces, este sería un síndrome de Cushing ectópico. Y se la asocia por eso, porque cualquier tumor, o sea, estas enfermedades te pueden dar un tumor que secrete, además de ACTH, pues adrenalina y catecolaminas. Por eso se le asocia feo- pues a ese tumor, feocromocitoma. Bueno, y por último, en la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es del que hablamos al inicio, en el que pues esta enfermedad produce tumores de muchos tipos por todo el cuerpo también. Y bueno, ahora sí, para el diagnóstico, pues puede ser laboratorial, midiendo las catecolaminas libres
y o las metanefrinas, que bueno, es preferentemente que se tomen ambas para llevar pues un diagnóstico más preciso. Recordemos que las metanefrinas pues son el metabolito inactivo que refleja la actividad de la adrenalina. Entonces, si hay demasiada adrenalina, también va a haber mucha metanefrina. Y otra prueba que también se recomienda es la prueba de supresión con clonidina, que esta prácticamente supresiona al sistema nervioso simpático, con lo que se logra reducir las catecolaminas en sujetos sanos y con hipertensión. Y en un enfermo con feocromocitoma, pues estas catecolaminas no reducirían, sino que seguirían estando elevadas. Pues sí tiene sentido, ¿no? Si suprime el sistema nervioso central, que recordemos que la adrenalina y catecolaminas son secretadas en las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. Entonces, si se suprime este sistema nervioso simpático, no tendría que haber catecolaminas libres. Pero si hay un feocromocitoma, pues sí va a haber y van a estar elevadas. Entonces, esta prueba también sirve de apoyo para diagnosticar esta enfermedad. Y hay otra más avanzada que es un marcador inespecífico de tumoración. Realmente no saben este, por qué se expresa, pero se encuentra en el 80% de los casos. Entonces es algo confiable, pues, que también se puede usar como complemento, no necesariamente para confirmarlo, pero sí para apoyar el diagnóstico. Ahora, para localizar el tumor, el feocromocitoma, se utiliza resonancia magnética y se puede utilizar también tomografía computarizada. Bueno, en este caso se observa un feocromocitoma bilateral. Mire, aquí se ve la hiperplasia de la médula suprarrenal debido al tumor benigno. Ajá. Y también se puede utilizar la gramagafría con la metayodo bencilguanidina, que pues te da unas imágenes como se muestran aquí, que también muestran un feocromocitoma bilateral. Ahora, las indicaciones de escrutinio, es decir, cuándo sospechar de que el paciente tiene un feocromocitoma. Pues cuando veamos que hay paroxismos hiperadrenérgicos, es decir, que se presentan estas crisis cuando el paciente pues hace cualquier actividad, no necesariamente tiene que ser ejercicio, cualquiera que estimule el sistema nervioso simpático, sea un estrés físico o psicológico, te puede desencadenar pues esta sintomatología, ¿no? Que ya vimos la tríada clásica, etcétera. Entonces se debe sospechar de que puede tener feocromocitoma cuando hay hipertensión arterial grave o maligna que se vuelve intratable. Ahí también hay que sospecharse. De hecho, la mayoría de las veces se llega al diagnóstico así, cuando al paciente lo tratan de hipertensión, pero no se puede controlar. Entonces empiezan a sospechar que ya se trata de un tumor maligno benigno, en este caso fue cromocitoma que secreta pues las catecolaminas, ¿no? Que desencadenan esta hipertensión. Y también por antecedente familiar, si ya tuvieron eh, familia de la línea anterior, generación anterior, con algún feocromocitoma o enfermedad de las que vimos que están asociadas a este tumor, pues se debe sospechar, ajá, de que tenga pues esta patología el paciente. También cuando hay un incidentaloma suprarrenal hay que sospechar. Y que también es importante de la hipertensión en pacientes menores a 20 años. Ahí ya se tiene que levantar una sospecha mayor de que pueda tener feocromocitoma este paciente. Si es tiene hipertensión antes de los 20 años, hay que sospechar. Y si hay una miocardiopatía idiopática, es decir, que no encuentran realmente el motivo de esa cardiopatía, pues se puede hacer diagnóstico diferencial con esta enfermedad feocromocitoma debido a que, como ya lo vimos, hay alteraciones en el corazón. Ahora, como diagnóstico diferencial, pues hay que
tener cuidado con los pacientes que presentan hipertensión arterial esencial y rasgos hiperadrenérgicos. También con los pacientes con ataques de ansiedad asociados a HTA. Esas son las dos situaciones en las que se puede confundir el feocromocitoma, ¿no? Con estas dos eh, patologías, por así decirlo. Y sí, ya es todo de mi parte. Muchas gracias.